hacer todos los estropicios posibles. Está esa segunda línea y el gobierno lo usa como espantajo, pero a la vez no descarta y tiene la contradicción y tiene la discusión sobre eso. Ese es otro tema a tener en cuenta. Pero bueno, para ir cerrando, ¿cuánto tiempo llevo? Yo me fui como me parece. Media hora. Media hora, bueno. No, en 10 minutos termino, 5, si es posible. No, quería simplemente hacer referencia a qué tiene el gobierno enfrente. Y ahí quisiera, más que hacer un análisis, hacer hincapié en una cuestión que hace un par de meses sonaba controvertible y ahora me parece que, por suerte, bastante menos. Ya antes del 10 de diciembre e inmediatamente después del 10 de diciembre cundió mucho de este lado, de militantes y simpatizantes de las clases populares o como los trabajadores o como lo quieran llamar, ideas bastante fatalistas, bastante pesimistas con respecto al periodo que se abría, fatalistas o pesimistas en el sentido de esto es un avance incontenible de la derecha y no hay resistencia enfrente y no pasa nada y nadie hace nada, pero increíble. Esto es un efecto, aparte, si se prolonga en el tiempo, se convierte en profecía autocumplida. No era el 20 de diciembre, no había pasado una vida, ya había gente diciendo ¿cómo puede ser que nadie reaccione? Lo que es una barrabasada en términos políticos e históricos, no es el agua puesta a hervir que llega en 5 minutos a 100 grados y derrama. No existe eso en la historia, en la política, en la economía, en nada. Diciembre de 2001 fue un gran movimiento que ocurrió 2 años después de que ya estaba la desocupación bordeando el 20% y la pobreza bordeando el 50%, tardó 2 años. Pero una primera reacción de muchos fue esa, o cosas simpáticamente nefastas, como lo que decían algunos, que hasta remeras había, abracémonos hasta que vuelva Cristina. 2 problemas: si te abrazás en vez de luchar contra algo que no te gusta, te van a pasar por arriba. 1. Segundo, noticia peor aún para los que más les interesa es la vuelta de Cristina. Así seguro que Cristina no vuelve. Abrazándote, no te haga ningún problema que no va a haber segunda ronda, que puede no haberla por muchísimas otras razones, pero y a lo que iba yo con esto es a que hay que valorar este proceso como algo, como todo, complejo, contradictorio, con tiempos cortos, medianos y largos, y atravesado por múltiples relaciones de fuerza. Y en ese sentido hay que señalar que en realidad hubo reacciones bastante tempranas y estas se han ido acrecentando de forma sin una velocidad meteórica, en un proceso no lineal, hay avances y retrocesos con fuertes disparidades sectoriales, regionales y de todo tipo, pero esto ha ido teniendo respuesta y muchas veces lo que se hace es no ver las respuestas que los grandes medios no reflejan o reflejan poco. Es decir, caer en la paradoja. Gramsci decía algo de esto, pero no recuerdo la frase, ¿no? Pero era algo así como: están aquellos que de querer ser tan radicalmente críticos con lo que la burguesía produce, terminan adhiriendo justamente a la producción ideológica de la burguesía. Y creo que no hay que comerse el amague. Por supuesto que en ningún lado salió que en el municipio de la provincia y de todo el país donde más despelote se hizo frente a los despidos, La Plata fue también el que más personal reincorporó en proporción de todo el municipio. O casualidad, claro, no salió en ningún lado. Claro, si el 20 y pico de diciembre salía que en el lugar que habían agarrado a pedradas
a los policías que custodiaban el edificio, el intendente del PRO reculaba y reincorporaba a buena parte del personal, ya estaban en problemas de tránsito. Otro caso más reciente, bancarios. A bancarios le echaron unos pocos empleados en realidad, en dos bancos estatales, en un gremio que es mayoritariamente privado, con todas las limitaciones que le conocemos a nuestras ilustres dirigencias sindicales, con excepciones honrosas de las cuales la de bancarios no se encuentra, pero hicieron todas las posibles para responder a esos despidos. ¿Y cómo terminó? Por la reincorporación de todos los que se quisieron reincorporar. Después de 2 meses donde el repertorio, dentro del repertorio convencional, sin medidas de combatividad y clasismo exuberante, pero las hicieron todas: manifestación callejera, concentración, toma pacífica, carpa, paro tradicional, etc. Bueno, ¿cómo terminó? Firmando un convenio salarial aceptable, aunque para la galería nosotros no lo vamos a decir, firmando un convenio salarial aceptable y logrando esa reincorporación. Es decir, está habiendo luchas y esas luchas tienen resultado. No estamos frente a un enemigo homogéneo, decidido, veloz, imparable y que encima son ser Argentina en términos de Jaureche. En este país de mierda, viejo, a nadie le importa nada y nadie hace nada y cada uno está en la suya. No es así. Hubo manifestaciones contra los despidos en el sector público nacional el 19 de diciembre. Hacía 2 o 3 días que se habían producido los primeros despidos. Y yo estuve en una movilización chiquita contra los despidos el 19 de diciembre. Y hubo muchas más hasta llegar a la del 29 de febrero, que sí realmente trascendió, porque bueno, ya se cortó la 9 de julio, se juntaron unos cuantos miles de personas, no fue a la tapa de los diarios, pero en la página 14 se coló. Y bueno, y después lo explosivo y convocado por lo peor de la burocracia sindical más sus aliados no tan peores, el 29 de abril. Bueno, debemos sorprendernos gratamente de que con semejante diligencia, con disensiones internas entre ellos, porque ESMATA se borró, o sea, todo el mundo sabe que se borró Gastronómico, que nunca fue un gremio tan movilizador, pero se borró ESMATA, que se moviliza. UOM mandó gente para la foto, y sin embargo, sin paro, horario de porquería, zona a trasmano para la mayoría, y sin embargo se juntó una cantidad de gente impresionante, con 80-90% de trabajadores sindicalizados. Había más pecheras, camperas, gorrito y bandera que personas, y claramente, pese a que los discursos, algunos de ellos por lo menos fueron muy contemporizadores, casi en el límite de la contemporización posible en un acto de ese tipo, el clima del acto fue claramente opositor al gobierno. Y eso nos habla, además, de una gravitación del movimiento obrero organizado importantísima en la Argentina de hoy, con sus más y con sus menos, con esa cantidad de trabajadores en la calle, con el sentido opositor de la marcha, pero también con cuestiones que hubieran sido película de terror desde una perspectiva de izquierda de hace 20 años. Por ejemplo, que un PCN metiera el triple de gente que hace y tirara toda la carne en el asador y trajera gente desde Formosa, Tierra del Fuego. Se me escapa a mí analizar por qué en particular se jugaron tan fuerte con eso, pero bueno, ahí está Andrés Rodríguez, que todos sabemos es el más repulsivo de los burócratas, que no disimula ni en las piedras que tienen calzadas en los anillos que lleva en los mismos actos. Porque, no, es así. Andrés Rodríguez le mirá los anillos que tiene en las manos y hay miles de dólares hay
pleno acto sindical, no tiene ningún drama. Pero bueno, esos dirigentes siguen convocando un tipo de dirigencia a la que los sectores clasistas combativos de izquierda del movimiento obrero le vienen organizando el funeral desde hace 50 años y anunciando su ocaso definitivo y el avance imparable de las corrientes combativas, etcétera, etcétera, y además asumiendo como una verdad revelada que esa dirigencia solo se impone por la coerción, el fraude, etcétera, etcétera. Tan solito la coerción y el fraude no estarán cuando metés 50.000 tipos de un gremio en la calle con un solo hombre y ahí no hay nadie que lleve banderas de agrupaciones opositoras ni nadie que chifle a los dirigentes. A lo sumo no los aplauden y no le dan bola, como si ocurría. Estaba hablando Moyano y muchos camioneros estaban en cualquier otro lado. Aunque, como me decía un amigo, con los sueldos que tienen los camioneros, difícilmente estén muy descontentos con Moyano, por lo menos la media. Bueno, pero a lo que iba, esta lucha en torno al éxito o al fracaso en términos nuestros y al éxito o al fracaso en términos de ellos, las dos cosas están todavía en el aire, de las políticas del gobierno Macri recién empiezan. Está todo por jugarse. No hay ni que caer en el optimismo pamglosiano de pensar que esta gente no entiende nada ni va a entender nada de política, que se van en helicóptero a la primera de cambio, que no tienen nada que hacer. No, está muy lejos de eso. Todavía pueden reorganizar, rearmar, reciclar montones de cosas, pueden barajar y dar de nuevo todavía. Ahí tienen la mitad de la población todavía más atenta a cuántos lavados hizo Báez y cuántas habitaciones de hotel cobró Cristina, que a los tarifazos o a las políticas más destructivas del gobierno Macri. Todavía tienen mucha tela para cortar, pero por el otro lado hay movilización popular, hay reacción. Esa movilización popular está en parte dirigida por gente que todos sabemos que va a negociar, va a entregar, va a pactar en cuanto pueda y va a cambiar figuritas del interés de los trabajadores por los fondos de la obra social o el repertorio que le conocemos a los sindicalistas, pero ahí están y las bases existen, los dirigentes no nadan en el vacío y si lanzaron esa manifestación del 29 es, entre otras cosas, porque creyeron que les convenía para consolidar su lugar hacerlo y probablemente tengan que lanzar nuevas medidas si no sale la ley antidespido, etc. Bueno, hasta ahí. Pero creo básicamente eso. Estamos ante un momento importante y donde se juega una perspectiva de lucha y creo que lo último que habría que hacer, si me permiten adoptar un tono medio de consejo que nadie me pidió, lo último que habría que hacer es ponerse a pensar o aceptar los términos del debate que todo el tiempo el sistema quiere que aceptemos. Es decir, y bueno, pero ¿y cómo le ganamos las elecciones del 2017? Posiblemente las ganen las elecciones del 2017. El mundo no pasa por ahí. El mundo pasa por los avances y retrocesos que se produzcan en la política concreta y el nivel, alcance y profundidad que tengan las luchas populares contra estas políticas de ajuste, de privatización, de incremento de la ganancia del capital y de desprotección de la clase obrera. Además, porque hay temas estratégicos en juego. Las clases dominantes, no las de acá, sino a nivel mundial, están yendo a fondo como nunca antes o como casi nunca antes contra el derecho de huelga, contra los convenios colectivos de trabajo. Denles en una mirada a estos proyectos franceses que ahora parece que salen por decreto, contra los convenios colectivos de trabajo, contra los sindicatos por rama. O sea, tienen todo un programa que va mucho más allá de Macri, de las elecciones de 2017 y 2019, contra la que vamos a asistir a una lucha probablemente de muchos años, de muchas idas y vueltas y de necesidad de concentrar mucha fuerza, mucho empeño, y bueno, nos espera eso. No hay que cerrarse
o someterse a la agenda que todo el tiempo nos ofrece el poder, los grandes medios, los sectores. Listo, me callo. Bueno, yo lo escuchaba a Daniel y como reformulé todo o una gran parte de lo que tenía pensado charlar con ustedes, porque bueno, tuvo una gran parte ya la planteó Daniel, ¿no? Eso te pasa por hacerme hablar primero. Ahora, no, pero hay dos aspectos que sí quería, hay muchos, ¿no? Pero dos centrales en los que quería meterse un poco. Y uno tiene que ver en qué hicimos mal, o qué no se hizo, o cuánto no se hizo para que Macri pudiera ganar las elecciones. Digo como campo popular en general, y hablando también del gran espectro que es o que fue el kirchnerismo. Y otro es qué rol juega la Argentina y el gobierno de Macri, el triunfo del gobierno de Macri en una nueva reconfiguración de la región latinoamericana y del rol de los Estados Unidos en nuestra región, ¿no? De un tiempo a esta parte se ve con mucha claridad, ya casi me parece que no hay discusión de que hay una nueva gran ofensiva de los yanquis sobre nuestra región, que están decididos a recuperar lo que ellos siempre han llamado su patio trasero. Y si uno ve un poco más atrás, digamos, no es que en algún momento decidieron que no les importaba, sino que otros temas importantes o otros conflictos de mayor importancia hicieron que se distrajeran un poco sobre esta región. Pero si miramos desde hace alrededor de 2 o 3 años, se ve como claramente hay una decisión de bajar el precio del petróleo, y con la baja del precio del petróleo aceptarle un durísimo golpe a Venezuela, digamos, ¿no? Digo, una gran cantidad de países, pero sobre todo a Venezuela, que indiscutiblemente era como uno de los motores principales de todo el proceso que se venía desarrollando en la región. Que, digo, no voy a ahondar en esto, ¿no? Que no era un proceso homogéneo, que no todos los países teníamos procesos similares, pero sí había un proceso regional en el cual se empezaba a intentar construir políticas no alineadas a las relaciones carnales de los Estados Unidos, y donde en algunos países, como sí en Venezuela, se empezó a construir un debate donde se planteaba la necesidad de superar el capitalismo y empezar a discutir nuevamente la necesidad de la construcción del socialismo, ¿no? Eso lo dijo Chávez, no lo digo yo. Más allá de que coincido totalmente con ese postulado. Sumado a eso, la muerte, entre comillas, porque también, ¿por qué no?, el asesinato de Chávez, dan un durísimo golpe a todo ese proceso regional. Entonces, el gobierno de Macri, además de ser el gobierno del gran capital y todo esto que decía Daniel, sin lugar a dudas para nosotros también es el gobierno de los Estados Unidos en la región, es el gobierno que viene a encabezar la recomposición de la política norteamericana hacia nuestra región. Y así como uno encuentra los CEOs de las principales empresas, también están los principales exponentes de las principales fundaciones que los norteamericanos han ido construyendo como una política solapada, y que son muy pocos los que han salido a denunciar esto, sobre todo los cubanos, son los que han salido fuertemente a denunciar el rol de las fundaciones, las ONG, las organizaciones de la sociedad civil, que no solo juegan un papel en América Latina, sino en todo el mundo, financiadas por la CIA, por el Departamento de Estado, financiadas por los que realmente tienen el poder en los Estados Unidos, que han hecho un trabajo excepcional en todos los territorios y en todas las áreas, ¿no? Porque las fundaciones, a través de la ayuda humanitaria, de la investigación, de la
solidaridad, de la asistencia ante las grandes catástrofes, etcétera, etcétera, se han ido metiendo y han ido financiando y construyendo una red que no solo les permite tener inserción e incidencia en cada uno de estos lugares, sino un gran abanico de informantes, incluso muchas veces sin saber lo que lo son, pero además también han ido construyendo sus cuadros en cada uno de esos lugares. Y Laura Alonso, Patricia Burch, bueno, ahora no quiero decir nombres porque no me los recuerdo todos, pero estos dos son claros, son todos cuadros formados por estas fundaciones y que trabajan para estas fundaciones y que están en lugares claves del nuevo gobierno, porque además son parte clave de la estructura política que han armado para ganar el gobierno. Entonces, me parece que ese también es un rasgo importantísimo de este gobierno, que es el rol que va a cumplir el gobierno de Macri para reconvertir una política de Estados Unidos hacia nuestra región con una clara intención de dar por finalizado el proceso, ¿cómo denominarlo? El proceso de integración regional, los procesos de liberación nacional que se venían dando, incluso de los gobiernos que ni siquiera se planteaban esto, pero porque el gobierno de Argentina no se planteaba ser un gobierno de liberación nacional, no se planteaba ser un gobierno que rompiera abiertamente el gobierno de Cristina Kirchner con todos los intereses, pero sí se había alineado al marco de integración regional, sí había pensado había decidido terminar con las relaciones carnales y sí había empezado a pensar algunas políticas, digamos, con autonomía de eso y no está permitido siquiera eso. Y me parece que la visita de Obama no es casual, digamos, ¿no? Obama vino y daba esa sensación de que viene a recorrer sus tierras recuperadas, a ver qué quedó y a dar las orientaciones de cómo se tiene que seguir. Y así como lo hizo con nuestro país, no sé si vieron cuál es la gira que viene haciendo Obama estos últimos meses. Hoy estaba en Hiroshima, ¿no? Hay como cada vez que queremos saber qué está pensando nuestra clase dominante, nuestra clase dirigente, el gran capital argentino, hay que ver qué está pensando los poderosos de Estados Unidos y cómo están actuando ellos, y ahí veremos en consecuencia qué rol les toca asumir. Y además, gana Macri, se asume el gobierno. Yo recuerdo que en diciembre fui a Venezuela cuando eran las elecciones y todos los dirigentes venezolanos, o muchos, decían como, bueno, lamentable por ustedes, pero gracias Argentina, porque con todo lo que está haciendo Macri en cuanto asumió, todos van a ver qué tremendo es que gane la derecha y eso nos vuelve a fortalecer a todos. Y lo cierto es que se perdieron las elecciones en Venezuela y hay un escenario y un panorama nada alentador sobre la situación en Venezuela y cómo eso se va a desenvolver. En pocas horas van a estar iniciando el juicio político a Dilma y va a ser la suspensión de ella por 6 meses. Hay una escalada de derroteros en la región muy importante, muy acelerado, donde Argentina tiene un rol, Argentina, el gobierno de Macri en la Argentina, la derecha conservadora que gana las elecciones y que llega al gobierno, como bien decía Daniel, que es un rasgo fundamental por primera vez a través del voto popular de las elecciones democráticas, tiene un rol muy importante y de alguna manera es la cabeza de playa de todo este proceso. Y esto me recuerda a todas las campañas electorales que venimos haciendo, porque también es el que hicimos mal, una parte en el cual decíamos, guarda, lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires es muy importante, porque el gobierno del PRO, con Macri como figura, es la cabecera de playa de la restauración conservadora y de la recomposición de la hegemonía de la derecha de nuestra región. Y nosotros nos encontrábamos con que la gran mayoría de nuestros aliados, con quienes construíamos eso, decían, no importa, Macri es un vago, es un boludo, es un nene de papá, hacen todo mal. Lo que pasa es que la clase media porteña, que es reacia, que no sé qué. Y bueno, lamentablemente, aquello que temíamos que sucediera es lo que hoy se está desarrollando.
Y el otro tema tiene que ver también con que todo este proceso se da en un momento en el cual la crisis del capitalismo está atravesando un momento de mucha agudeza, ¿no? Estas reformas que decía Daniel con respecto a las leyes laborales, digo, por ejemplo, próximamente son las que vamos a estar discutiendo acá, si somos parte del Tratado del Pacífico, del Transatlántico del Pacífico, que ese es el recetario común, pero además hay una crisis tal que me parece que ni siquiera soporta que gobiernos que no cuestionan lo esencial del capitalismo, del desarrollo del capital, pero que sí construyen determinados grados de inclusión, determinadas políticas más sociales, puedan sobrevivir. Ni siquiera, digamos, hoy se está tolerando eso. Si no, tampoco se explicaría por qué no pueden prosperar aquellos proyectos de capitalismo serio que muchos se propusieron, que darían una paz social que permitiría, bueno, evidentemente no hay ni siquiera condiciones para eso. Con lo cual, me parece que esta discusión que planteó Chávez en aquel momento y que acá se bastardió tanto en nuestro país, en todo el proceso político de nuestro país, sobre cuál es la salida que hay ante esta situación de capitalismo, si es construir un capitalismo serio o realmente empezar a discutir salidas postcapitalistas, que nosotros entendemos en la discusión de la construcción del socialismo, pero si no se animan todos a hablar del socialismo, bueno, no importa, empecemos a discutir con aquellos que crean que dentro del capitalismo no se soluciona. Me parece que es la discusión del momento, digamos, y es el debate teórico de hoy de las fuerzas populares. Y lo otro es que hicimos mal, digamos, ¿no? Porque ante el triunfo de Macri, digamos, estaba esto de bien inexorablemente por todo, perdimos todo, aquellas otras posiciones de, bueno, perdimos una elección, pasan 4 años y volvemos, vamos a volver, que todo bien, yo cada vez que voy a una manifestación o lo que sea y las miles de personas cantan, vamos a volver, yo también canto, vamos a volver, y tengo el deseo de volver al proceso anterior para poderlo profundizar, para poder ir por más, pero no es magia y no es solamente 4 años y volvemos, o volvemos a como sea, o abrazarme que vuelva Cristina, ¿no? Ahí me parece que hay que hacer un balance serio, y hacer un balance ante esta situación me parece que tampoco implica que paremos todos a balancear a ver qué pasó, o que hoy sea el momento de construir los balances. Hay que ir construyendo esos balances. Hoy el momento es organizar la resistencia, construir la alternativa y estar en la calle. La resistencia es en la calle, la resistencia no es discutiendo adentro de los locales, ni discutiendo entre las fuerzas, pero tenemos que evaluar qué es lo que pasó. Yo creo que hay algunas cosas que ya venimos conversando, y algunas cosas que en el partido venimos planteando, venimos discutiendo, y de hace un tiempo venimos diciendo, si no se profundizan los procesos, no van a llevar puestos, no nos podemos quedar en medias tintas, justamente por todo esto que decía anteriormente, porque hay una situación internacional determinada, porque hay una agudización de la crisis del capitalismo, porque hay una política clara de los Estados Unidos de recuperar su hegemonía en la región, porque repartimos el ingreso pero dejamos intacta la ganancia y la riqueza de cada uno, porque si no tocamos las matrices productivas básicas no hay más con qué, y porque además ni siquiera en los últimos tiempos se avanzó en esto de construir ese capitalismo serio que tanto decían, ¿no? de tanta seriedad en cuanto a las premisas fundamentales. Hubo una paralización de los procesos, hubo una no construcción de fuerzas populares, digamos, sobre todo en nuestro país, hubo una apuesta a que se sostuviera la política del gobierno desde las fuerzas tradicionales, desde los aparatos tradicionales, una verticalidad absoluta en cuanto a la construcción con el resto de las fuerzas, una no generación de espacios de participación, el empoderamiento del que hablaba Cristina, que también nos caía a todos, nunca pasó del discurso, digamos, ¿no? Entonces, la fuerza política con la cual sostener el proceso, la fuerza política desde la cual impulsar el proceso y orientar el proceso o tratar de profundizar ese proceso, no
nunca se construyó. Pero acá también digo, no hubo una voluntad de aquellos sectores que tenían una hegemonía principal, pero sería muy cómodo desde nuestro lugar decir, ellos no lo quisieron construir, y no asumir que nosotros no tuvimos la capacidad de construir una fuerza política que pudiera impulsar eso. Si bien yo creo que fue muy acertado tener las posiciones que tuvimos en cuanto a cómo nos paramos frente al gobierno kirchnerista, de tener un apoyo crítico, donde mismo por nuestra propia correlación de fuerzas fue más apoyo que crítico, digamos, ¿no? Porque en ese gran desarrollo de cómo se daban las relaciones políticas, de cómo se daba la difusión de las posiciones políticas, la crítica quedaba entre nosotros. Nunca tampoco tuvimos la fuerza suficiente para que esa crítica tuviera un peso dentro de la masa crítica que apoyaba el kirchnerismo, dentro de las fuerzas del kirchnerismo, y mucho menos dentro de la estructura del gobierno. También creo que fue buenísimo y súper acertado lo que construimos entre la primera vuelta y la segunda, que el llamado de no nos da lo mismo, por lo que significaba, ¿no? El concepto de que no era lo mismo que gane Scioli, que gane Macri, por los proyectos que encarnaban cada uno, por las fuerzas y las organizaciones políticas que se agrupaban atrás de eso. Lo que sí creo es que hubo una ausencia de la izquierda durante todo ese proceso. Y creo que esa es como la gran asignatura pendiente. Porque si durante estos 12 años la izquierda solo fue las organizaciones trotskistas que ante cada una de las coyunturas de agravamiento de la situación, de enfrentamiento con la derecha más conservadora, con los sectores más concentrados, terminaban diciendo que era una disputa entre burgueses y nos lavábamos las manos y nunca apostábamos a que, nunca apostaron a que esa contradicción se zanjara para un lado o para el otro, digamos, es muy peligroso, porque lo cierto es que esta idea de que a la derecha de que la izquierda de Cristina no había nadie terminó siendo una realidad, porque esa izquierda trotskista terminó siempre estando a la derecha de Cristina, y todos aquellos que quisimos construir una izquierda con una clara visión antiimperialista, que tuviera un enemigo común claro enfrente, que tuviera una visión latinoamericanista, que entendiera que para poder construir ese